Qué bueno es Dios que siempre nos ayuda para continuar en la lucha. El Señor nos da la vida, nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en medio de las dificultades, necesidades o lo que venga. Nosotros confiamos siempre en el Señor, que nos va a ayudar a salir de todo problema. Vamos a orar en esta noche para empezar nuestro estudio bíblico. Padre, una vez más yo te bendigo y te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Una vez más, Señor, te agradezco por la vida que tú nos das y te pido, Señor, que tú nos hagas entender tu palabra. Guíanos, Señor, en esta oportunidad, que el poder de tu Espíritu Santo esté fluyendo sobre cada uno de nosotros y cada día, Señor, que podamos adorarte, alabarte, bendecirte y agradecerte por este plan maravilloso que tú tienes para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el plan de salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 1, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 18. Dios, en su infinito amor y poder, y en su misericordia, Él ya sabía que una vez que el hombre pecara o cayera de la gracia de Dios, iba a necesitar una salvación. Porque en juego está el alma de la persona. Y justamente el Señor tenía ya diseñado el plan, porque después que Adán y Eva cayeron de la gracia, pecaron, la maldad como que entró en una manera tremenda al mundo entero, que olvídese, se cambió todas las cosas, ¿no? Y de ahí es que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo número 18. Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres que detienen con justicia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de los cuales de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vayamos al capítulo número 3 y leamos desde el versículo número 23. Romanos 3, 23. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe en los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El corazón del plan de salvación justamente está en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estas palabras no solo resumen lo que sentía Pablo por el Evangelio de Cristo, sino que expresan también una verdad que debe ser esencial en la vida de todos los creyentes. Al igual que el apóstol, debemos gloriarnos en el Evangelio. La razón de esto debe ser muy evidente. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios, que es traída y debe ser compartido para todos los seres humanos. En el Evangelio está demostrado completamente el amor eterno que Dios tiene para el ser humano. Y encontramos en el plan de salvación todos los detalles para que este gran plan funcionara a cabalidad y Cristo Jesús cumpliera a cabo todo el ministerio que Él venía a hacer aquí en la tierra. Cuando nosotros metamos en todas estas cosas y vemos cómo el hombre se dañó, cómo el hombre cayó en cosas tan vergonzosas. Imagínense, dice, sintiéndose inteligentes, sabios, se hicieron necios. Porque justamente cambiaron todo, pensando fabricarse dioses, para que les guiara o les hablara o algo por el estilo. Es evidente, queridos hermanos, que cuánta falta hace que la gente conozca el Evangelio, el plan de salvación que Dios tiene para el ser humano. Y cuando sabemos y ya conocemos el plan de salvación, ahí recién nos damos cuenta cuánto Dios nos ama. Cuántas veces y cuántas oportunidades nosotros hubiéramos caído muertos o el Señor fácilmente enviaba un juicio por todos nuestros delitos, nuestros pecados. Pero ahí el favor de Dios, ahí la gracia del Señor, ahí el amor de Dios derramándose de una manera muy especial sobre cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, que atesoremos la palabra del Señor. ¿Con qué motivo? Con el motivo de aprender más del Señor, darle las gracias, honrar su nombre y también con el objetivo de compartir las buenas nuevas de salvación. Leímos, hermanos, aquí la maldad del hombre, la culpabilidad del hombre. Vayamos al libro de Salmos, número 14. Salmos 14. Y leamos también qué nos dice la palabra del Señor ahí. Del versículo 1 al versículo número 4.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscare a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Hermano, realmente uno se da cuenta que el hombre es muy malicioso, que siempre hay esa interrogante que queda cuando una persona se acerca hacia otra persona. Vamos a pensar, un hombre se acerca a una mujer y también, ¿por qué no? A una mujer se acerca a un hombre. ¿Cuáles son sus reales intenciones? ¿Qué es lo que están pretendiendo? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? Porque dice la palabra que en la noche maquinan sus cosas, sus planes para llevarlos a cabo. El corazón del hombre es malvado. El hombre en sí, sin Dios, es un necio. El hombre en sí, sin Dios, no sirve para nada. Y se deja llevar por el placer de la vida, por el placer de la carne, por darle gusto a los compañeros, a los amigos, sin darse cuenta que su vida espiritual está en decadencia y se está yendo hacia la perdición eterna. Hermanos, el hombre es malvado. Y dice Santiago que de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestra propia malicia, dentro del ser humano hay esa lucha entre lo bueno y lo malo. Hasta que el hombre decide realmente servirle al Señor y lucha con las pruebas, con las tentaciones, y le pide a Dios que le dé la victoria. Eso ya es otro cantar. Pero lo importante es, hermanos, que entendamos claramente que en medio de todo esto, mire cómo está el mundo. Hay mucha violencia, hay muchos asesinatos, hay muchas cosas que uno escucha que años atrás no escuchaba. No porque se inventaron recién, sino que ahora se sabe al descubierto cuántas cosas malas hace la gente. Y de ahí, hermanos, que vemos en la palabra del Señor, como nos dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios y cayó en su propia maldad y en su propia malicia. Por eso, hermanos, que es muy importante que aparezca el mensaje glorioso del Evangelio. Que aparezca lo que dice ahí en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel a quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que luchamos, por eso es que oramos, porque no somos egoístas, queremos que usted también entre a la salvación eterna, entre a disfrutar la paz, entre a disfrutar del Señor. Que usted reciba ese perdón que solamente Dios da. Y que pueda disfrutar, aún en este mundo lleno de angustias, de tinieblas, pueda disfrutar de la compañía de Dios, de la confianza y la esperanza que Él ha puesto en nuestros corazones. Hermano, el hombre sin Dios está perdido. El mundo sin Dios está perdido. La gente puede decir que nosotros somos religiosos, que estamos exigiendo que la gente busque arrepentimiento al Señor. Mire, Dios nos ha dado el libre albedrío y cada persona puede hacer lo que desea hacer con su vida, con su cuerpo, con lo que sea. Pero lo importante es que alguien le manifieste estas cosas que estamos hablando en esta noche. Y que se dé cuenta que lo que está en juego es su alma. ¿Dónde irá a pasar la eternidad? Eso es lo importante. Es el plan que Dios diseñó para que el ser humano no entre a la condenación eterna y que disfrute de su presencia
por siempre. El hombre fue creado para que viva para siempre. El hombre fue creado para que tenga comunión con Dios para siempre, pero el enemigo, Satanás, vino y dañó todo esto, pero él no sabía que Dios ya tenía diseñado un plan. Imagínese, la palabra nos habla, por ejemplo, de Nínive, una ciudad muy pecadora, una ciudad que era un puerto y como una ciudad portuaria, pues llegan buques, barcos de diferentes países y traen muchos vicios, muchas cosas, ¿no? Vayamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, y leamos desde el capítulo 3, desde el versículo número 1. Jonás fue enviado por Dios para que lleve un mensaje a la ciudad de Nínive y les diga: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Jonás no llevaba el evangelio, no llevaba palabras de ánimo, de aliento, no decía: arrepiéntese, busquen a Dios, Dios les va a perdonar, no, para nada. Él simplemente decía: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y dice el versículo número 1 del capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y note qué pasó el resultado de todo este esfuerzo y sacrificio que hicieron. Dice el 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les daría, y no lo hizo. Hermanos, el Señor mostró un gran amor, una gran misericordia en esta ocasión, en esta oportunidad. Y esto es lo que Dios habla a través de su palabra, habla a través del Evangelio. Todos los predicadores, eso es lo que queremos de la gente, que reconozcan su pecado, le pidan perdón a Dios y vuelvan a tener esa comunión que se perdió en el huerto del Edén. Y vuelvan a disfrutar de la presencia de ese Señor bueno y maravilloso. Eso es nuestro objetivo. Yo no estoy aquí para ganar dinero o para hacer fortuna, para nada, hermanos. Simple y llanamente yo le estoy tratando de anunciar el Evangelio, anunciar que hay un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que está interesado en su felicidad, que usted logre triunfar en la vida y con lucha y esfuerzo y fortaleza y fe en el Señor, llegar a vivir con Él por toda una eternidad. Ese es mi objetivo, hermano. Conversando en cierta ocasión con un compañero, amigo mío, decía que si de todos a los que le he hablado, uno solo se arrepintiera y le pidiera perdón al Señor, ya la hice. Yo dije: wow, tan poquito. Y al darse cuenta uno de la condición del ser humano, dice: pues sí, la gracia del Señor fue tanto que con uno solo. Hermanos, es muy importante esto. Porque recuerde que en la palabra encontramos que hay perdón para los pecadores.
Y Dios está ofreciendo justamente eso, una salvación. En el Salmo 32, Salmo 32, leamos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, esto es lo que nosotros siempre debemos tener en mente. Dios quiere perdonar todos nuestros pecados. Dios nos quiere lavar, nos quiere limpiar. Y de eso se trata, hermanos, del Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Si usted pudiera tener un poquito de una especie de visión, pudiéramos decir, y mirar lo que espera, lo que nos espera en el futuro, sin Dios, hermano, sería algo tremendo por un lado, y por otro lado sería una tremenda advertencia. Y le garantizo que quemaría su corazón y trataría de que toda gente no se vaya para allá. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene su plan que ya desarrolló y culminó con la muerte y la resurrección del Señor. Vayamos al libro de Juan, capítulo número 4. Juan capítulo número 4. Y leamos desde el versículo número 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Señor estaba anunciando su salvación. La salvación está ofrecida para todos. Todos los que creen, hermano. Nosotros hemos creído. Y gracias al Señor hasta el día de hoy, Dios nos ha dado la fuerza para mantenernos en el camino. No nos hemos desviado ni a izquierda ni a derecha, nos hemos mantenido ahí siguiéndole al Señor. Dándonos cuenta de la situación del mundo, dándonos cuenta cómo está el mundo en estos momentos. Y hermanos, siempre tratando que la gente logre entender que Dios le ama con amor eterno y que tiene un plan muy especial para usted. Sí, para usted. Usted quizás está diciendo, no, Dios cómo va a estar interesado en mí. Sí, seguro que sí. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a que muriera por usted en la cruz del Calvario. Es muy importante todo esto.
Le vuelvo a repetir y quizás me escuchará una vez, como siempre le digo, 2 veces, 100 veces, 1000 veces. Y le estaré repitiendo y diciéndole que lo que está en juego no es su dinero, no es sus propiedades, no es lo que ha logrado en este mundo. Lo que está en juego es su alma. ¿Dónde irá a pasar la eternidad? De eso se trata, hermano. Esto no es cosa de locos o de chistes. Esto es cuestión de vida o muerte. Vida eterna con el Señor o muerte eterna separado de Dios por la eternidad. Y el Señor está ofreciendo y dice, todo aquel que tomare de esta agua no volverá a tener jamás sed. Eso es lindo, hermanos. Así es que cada día busquemos al Señor. Dios está dispuesto a darnos. Y fuimos reconciliados por medio justamente del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Comenzando desde el versículo número 14. Segunda Corintios 5, desde el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, cada día nosotros debemos entender que Dios tiene este plan muy especial diseñado para la salvación del ser humano. Y lo que nosotros estamos pensando, ¿y qué de mis amigos? ¿Qué de mis amistades? ¿Qué de mis familiares que todavía no se deciden recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? ¿Qué de los incrédulos? ¿Por qué es que se quedan fuera de la gracia de Dios? El Evangelio es poder de Dios para salvarlos también a ellos. Dios utiliza personas como usted, que han sido perdonadas, para proclamar su mensaje a todos los que en otra manera no oirían. Porque, por ejemplo, hermanos, si yo me voy donde uno de sus familiares y les comienzo a predicar el Evangelio, van a decir, claro, es que usted como es pastor y que por aquí me van a poner muchas excusas. Pero si usted toma tiempo y les habla del Señor, ellos le van a prestar atención. Ellos le van a hacer caso. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque justamente en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Usted tiene un tesoro maravilloso que compartir con el mundo y la tremenda responsabilidad de hacerlo. Muchas personas esperan oírlo a usted, y Dios también depende que usted haga que lo oigan. ¿Qué, hermanos? Cuando uno lee la palabra del Señor, indudablemente dice, wow, qué Dios tan poderoso tenemos, que fácilmente
Recuerde que al ser humano le hizo con sus manos y sopló aliento de vida por su nariz. Y el mismo Creador fácilmente nos pudiera borrar del mapa y eliminarnos y liquidarnos totalmente. Pero por su amor, su gracia y su misericordia, diseñó este plan maravilloso para salvarnos. Y lo que tenemos que hacer es agradecerle a Dios, agradecerle al Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y decirle gracias con todo mi corazón y servirle y cambiar la mente, pedirle a Dios que nos ayude para mantenernos sirviéndole a Dios con todo el corazón. Hablemos del Señor a otras personas. Dios nos va a ayudar para hacerlo. Hermanos, recuerde, el hombre en sí, sin Dios, es muy malo, es necio. Pero con Dios empieza a cambiar, empieza a mejorar. Eso es lo que Dios quiere, que la gente viva a plenitud. El Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este plan maravilloso de salvación. Gracias porque tú conoces todas las cosas. Sabes aún lo más profundo de cada ser humano. Te pido que tú nos perdones cada día, Señor, de todas las cosas malas que hacemos, de esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Ayúdanos a desecharlos de una manera inmediata. Ayúdanos cada día a compartir este mensaje a otras personas y que, Señor, este plan tuyo se vaya extendiendo y que podamos decir juntamente con el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Padre lindo, por este plan tan especial y maravilloso, el cual tú nos has hecho entender. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, algún testimonio y quiere escribirme, puede escribirme Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Que Dios le bendiga.